Esto es Mañana al Día y les anunciamos que estamos con Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Gracias por invitarme. Bueno, esta invitación viene a propósito de los anuncios en medio del discurso de la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí ella ha señalado que el Perú es un país confiable para invertir. Coincide en que en nuestro país efectivamente existe una estabilidad jurídica y económica descrita por Dina Boluarte que favorece la inversión. Bueno, lo que yo diría es que el país tiene un inmenso potencial para recibir inversiones productivas porque tiene efectivamente reglas que favorecen la inversión privada. Pero más que las reglas necesitamos que estas reglas se mantengan en el tiempo. Y ahí entra un factor que en los últimos tiempos tiene muchísima importancia en el análisis económico, que es la fortaleza institucional. Nosotros vamos a crecer este año un poquito más de 3% y necesitamos crecer 5% para poder reducir la pobreza y ganar competitividad. Y necesitamos crecer 5% durante 20 años. ¿Y por qué no crecemos 5%? Justamente porque tenemos, por lo pronto, una incertidumbre política. Ese es el factor, digamos, es un factor más importante. Que es importante en este momento. Pero hay otros, naturalmente. Tenemos un crecimiento de la economía ilegal, que es muy importante como factor negativo. ¿Favorecido también, cree usted, por las políticas o la falta de ellas? No hemos encontrado, digamos, una alternativa razonable para reducirla, digamos eso. El otro tema que es importante es que nuestro Estado no está funcionando en generar, primero, condiciones para una inversión que crezca a los niveles que necesitamos. Estamos creciendo, pero a niveles insuficientes. Segundo, no cumple con su tarea redistributiva. El Estado recauda impuestos, tiene capacidad de gasto, pero no gasta, ¿no? Cada año dejamos de invertir casi 20.000 millones de soles de dinero que existe para proyectos y obras que van a la gente y no se pueden ejecutar. Y tienes una institución como ANIN, en este caso, que reclama presupuesto, pero a quien no se le dota del presupuesto que necesita. Es una gran contradicción, porque ellos han ejecutado hasta la mitad del año lo que tenían presupuestado y no pueden crecer más, paralizando obras, paralizando empleo y sobre todo retrasando el beneficio que se le debe otorgar a la población con esas obras. Y además se paralizan obras, ¿no es cierto? Se paralizan de una manera consistente, más de 40.000 millones de soles en este momento de obras paralizadas. Entonces, lo que se requiere es una reforma muy fuerte en la gestión del Estado para promover inversión privada y para que pueda cumplir su función redistributiva. ¿Tenemos estabilidad jurídica, estabilidad económica, como asegura la presidenta desde su punto de vista? Pues en el papel sí, ¿no? Pero tenemos conflictos entre los órganos que imparten justicia que hacen que haya pues una duda razonable respecto a si va a haber estabilidad jurídica. No basta tener un buen marco promotor, se necesita también predictibilidad. Respeto a los contratos, ¿no? El Perú está perdiendo muchos arbitrajes internacionales porque se incumplen contratos. Entonces, tenemos un buen marco que puede mejorarse, pero tenemos un Estado que no cumple con las leyes que él mismo dicta y eso genera que la inversión no venga en los niveles en que podría venir precisamente por ese marco que tenemos. Cuando usted señala que no se cumplen los contratos, podría poner como ejemplo los contratos suscritos con los peajes, por ejemplo, que fue digamos, un anuncio de campaña de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y que no ha podido finalmente o no ha logrado, digamos, desbaratar, deshabilitar este peaje y nos ha llevado, como usted señala, a arbitrajes internacionales que finalmente estamos perdiendo? Sí, pero además viene de las gestiones anteriores. O sea, ya hay una dinámica, digamos,
que no nos hace ningún bien. ¿Y hay cálculos, Capeco tiene cálculos de cuánto se pierde, por ejemplo, cuánto pierde el Perú por arbitrajes en los últimos años? No tenemos el dato preciso, pero resulta que hasta hace algún tiempo nosotros teníamos un buen récord de ganar más bien arbitrajes, y justamente por estas decisiones, diría, de corto plazo e improvisadas, lo único que se genera es que los concesionarios vayan al arbitraje internacional y el arbitraje internacional les dé la razón. Ese es un tema, creo, importante. Pero por una falta de, digamos, una adecuada defensa de parte de la postura peruana, sea cual sea, o porque realmente tienen razón las empresas que nos llevan a estos arbitrajes por incumplimiento de contratos. Es que si yo corto un contrato de manera unilateral, estoy yendo a perder. O sea, realmente es muy difícil que alguien que toma una decisión unilateral fuera de los marcos del contrato, eso es precisamente seguridad jurídica. Aún entendiendo que, por ejemplo, el tema de los peajes sí nacieron de un pacto inicialmente corrupto, aparentemente, según la justicia peruana. Bueno, es que eso se debe dilucidar en el marco de los contratos. Hay que pedir cambios en los contratos que deben estar respaldados por una decisión jurídica firme y que no admita dudas, ¿no? Hay un indicador que creo que es importante que nos estamos olvidando, ¿no? Hace ya mucho tiempo que el Perú aspira a ser parte de la OCDE, ¿no? De esta especie de club de países que se gestionan de una manera adecuada, con un mercado, digamos, libre y también con reglas claras. Ese es un indicador clave. Si nosotros no llegamos a cumplir esos estándares, es que estamos debajo del estándar, tan simple como eso, ¿no? La presidenta ha dicho que la prioridad de estos últimos meses de su gobierno está orientada hacia proyectos en educación y en salud, en la renovación de la infraestructura, y que como ningún otro gobierno ellos han destrabado muchas obras y han logrado justamente sacar adelante estos proyectos. ¿Usted coincide con la... Bueno, hay un esfuerzo por destrabar obras, pero la Contraloría General de la República nos indica que hay un crecimiento de las obras paralizadas. ¿Y por qué están paralizadas? ¿Por falta de ejecución de presupuesto o por un tema de corrupción? Hay varias razones. La primera razón es que efectivamente se quedan sin presupuestos o se incumple el contrato, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a las normas de contratación del Estado. Todavía el Estado contrata los más baratos, a veces hasta fuera de la realidad. ¿O los más corruptos? Bueno, es que si las reglas no son buenas, la corrupción siempre encontrará un camino para desarrollarse. La corrupción se debe a la coincidencia de intereses mafiosos entre alguien que corrompe y uno que es corrompido. Pero esto es promovido por malas reglas. Las reglas permiten que haya corrupción. Por eso es que cuando queremos hacer obras, decimos, bueno, las reglas peruanas nos valen y vamos a los acuerdos gobierno a gobierno. ¿Es posible ganar una licitación hoy en día en nuestro país sin que intervenga ningún hecho de corrupción? Bueno, hay muchas empresas que actúan con honestidad. ¿Se puede actuar con honestidad? Pero ¿cuál es el problema? En nuestro país en materia de inversión público-privada. Si no hubiera potencial, no habría inversión. Y existe inversión y está creciendo la inversión. No a niveles de los que necesitamos para salir de la pobreza, para generar empleo formal y para ser competitivo a nivel internacional. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del sector construcción en relación al año pasado a este año? Bueno, el año pasado hemos crecido un poquito más de 3%. Este año vamos a crecer probablemente un poco más de 4%. Pero lo que necesitamos es crecer 10%. Para que la economía en general crezca 5%, la inversión debe crecer 10%. Y la inversión en construcción es la más importante. No se puede hacer nada si no se construye previamente. ¿Cuánto del presupuesto nacional con miras al próximo año está siendo destinado al sector construcción? Mire, siempre se dedican alrededor de 8.000 o 9.000 millones de soles. En el caso de la vivienda, por lo general se ejecuta todo lo que se le concede. Es casi parecido a lo de la ANIN.
Pero en el caso del agua, que es el otro sector, hay un nivel de ineficiencia tal que a pesar de que se han invertido más de 20.000 millones de soles en los últimos años, el nivel de cobertura, o sea, la cantidad de gente que tiene agua, no crece. Crece a niveles de 1 o 2%. La continuidad no se favorece. ¿Cuántos peruanos hoy por hoy, cuántos habitantes no tienen este servicio de agua potable? Bueno, en Lima es 1 millón de personas, ¿no? Y a nivel nacional es más del 20% de la población que tiene problemas de acceso al agua segura. Más de 6 millones de peruanos, dice usted. Bueno, sí, pues, tenemos esa condición, pero ¿cuál es el problema? Además, que esa gente paga el agua más cara, porque es el agua que le llega, siendo los más pobres, es una gran contradicción. Pero, Melissa, en el Perú hay 50 empresas que dan el servicio de agua, cuando tenemos 26 regiones. Hay regiones como Puno donde hay 6 empresas, ¿no? Y la otra cosa es que las tarifas no se ajustan de acuerdo a los costos. Ahora, vamos un poco a lo anecdótico. Ayer la presidenta Dina Boluarte, justamente ante la Asamblea General de la ONU, justamente en el tema de la agenda mujer, daba su discurso y fue interrumpida por un exceso de tiempo, y simplemente con ella no fue, digamos, las formas allí pierden forma justamente, le cortaron el micrófono, pero ella siguió hablando cual si estuviera en el Congreso de la República, donde en Mensaje a la Nación pues habla 5 horas, en fin, y se pierde un poco en tanta cifra y en tanto dato. ¿Cómo ha visto usted la participación de la presidenta Boluarte? Mire, en general, en todo caso? Bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Y más que en los discursos, creemos en los hechos. Lo concreto es que este gobierno le queda muy poco tiempo ya, y lo que tendría que hacer es impulsar un diálogo para ver si logramos un pacto político, social y económico para los siguientes 20 años. De tal manera que podamos, primero, recuperar los niveles de inversión y de producción que teníamos, mirando a la OCDE. Muy bien, íbamos conversando respecto entonces a la situación y a la presentación de la presidenta Dina Boluarte, si es una digna en todo caso representante del Perú ante la ONU, teniendo en cuenta estos impases que parecen no tocarla, no rozarla, como ella dice, yo me baño en manteca, dice ella, las críticas, digamos, me van y me vienen, y pretendió aparentemente hacer lo mismo que hace aquí, hablar, sin, digamos, un tiempo determinado, se quedó sin micro y sin posibilidad de seguir hablando. Ha sido llamada incluso al orden en la misma Asamblea de la ONU. Bueno, yo le decía que más que discursos necesitamos hechos, necesitamos que efectivamente haya un acuerdo político por 20 años, que tenga también condiciones sociales y económicas por 20 años, que tenga también condiciones sociales y económicas para lograr lo que necesitamos. Y eso requiere ponernos de acuerdo respecto a cómo lograr mayores niveles de inversión, de empleo y de producción durante 20 años. ¿Cómo hacemos para que la educación, la salud, la vivienda y la protección social funcionen? Sin que nosotros tengamos buena educación, no vamos a lograr que todos se beneficien del progreso. Y no está en crear universidades a diestra y siniestra la solución. No está la solución nombrando profesores que no están calificados, o médicos a los que elegimos bajando la valla de su capacidad para atender justamente a los más pobres. Hay una contradicción entre el discurso y la realidad. Exactamente. Y tenemos que cambiar esas reglas para que el país funcione en el sentido que todos queremos y necesitamos. Mejor educación, más salud, vivienda formal, protección social. Acá se está discutiendo el 8º retiro de las AFP, después habrá un 9º y 10º, y lo que va a ocurrir dentro de 20 años es que vamos a tener ancianos indigentes. Y en eso no estamos pensando. Entonces, si nosotros logramos crecimiento económico, reforma del Estado, la descentralización es un elemento clave,
para esta redistribución y promoción de inversiones. Reforma de los programas de política pública de primer nivel, educación, salud, vivienda, protección social. Y naturalmente la informalidad hay que reducirla en el empleo, en la economía. Y por último, por supuesto, la acción de las economías criminales que están impidiendo además que, por ejemplo, el beneficio de tener precios récord de oro lleguen a todos. Claro. Entonces, hay la necesidad de que este gobierno que se está yendo promueva, impulse un diálogo, una reflexión en la que participen los 40 partidos políticos que quieren ser, acceder al poder, para que nos digan en los próximos 20 años cómo el Perú se va a organizar para lograr este desarrollo. Muy bien, ha sido Guido Valdivia, vicepresidente de CAPECO. Gracias por estar aquí con nosotros.